bendecirlo. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Amén, hermanos, sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Saludamos y bendecimos también a los hermanos, amigos y todos aquellos radioescuchas, televidentes que se conectan a través del canal, a través de Facebook o a través de cualquier medio de comunicación. Les bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, vamos a hablar en esta hora en relación a un tema que nos debe interesar a nosotros como iglesia, como pueblo del Señor, y es precisamente: no os conforméis a este siglo. Diga conmigo: no os conforméis a este siglo. La palabra del Señor nos habla en la carta a los Romanos capítulo 12, verso 1 y verso 2, que dice los siguientes: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, dice en primer lugar, vivo, santo, agradable a Dios, que es, dice, vuestro culto racional. Y aquí viene la base de esta palabra: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para que nosotros entonces podamos entender y comprender cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, tenemos que hacer su voluntad. No tenemos que acomodarnos a los designios de este mundo. Estamos conscientes que en esta tierra usted y yo nada más somos peregrinos y extranjeros. Dígale a su vecino: tú estás de pasada por acá. Tu ciudadanía, dígale, está en el cielo con el Señor. Y usted se alegra eso, ¿verdad? Esa promesa del Padre Celestial. Entonces, cuando hablamos de no conformarnos a este siglo, lo opuesto a ser conformados a este siglo es ser transformados por medio de la renovación del entendimiento. El campo de batalla entre conformarse al mundo y ser transformado está precisamente en el entendimiento, en la mente del cristiano, en la mente del creyente, ahí donde cada uno de los hijos de Dios tenemos el campo de batalla. A la mente es donde vienen los dardos de fuego del maligno. A la mente es donde el enemigo trae malos pensamientos, malos deseos. Por lo tanto, tenemos que estar nosotros atentos. Los cristianos deben pensar de manera diferente. No quiero conformarme a este mundo. Tenemos que decir y tener esa convicción: quiero ser transformado. ¿Cuántos quieren ser transformados por el Señor? Ese debe ser el deseo de nosotros. Pero ¿cómo lo hago? ¿De qué manera yo puedo ser transformado? Por medio de la renovación del entendimiento. ¿Sabe cuál es el problema? El problema de muchos cristianos es que viven nada más basándose en sentimientos, o solo se preocupan por las apariencias. Pero Dios, que llega donde no llega nadie, conoce las intenciones y lo más profundo de nuestro corazón. La vida basada en sentimientos dice: ¿cómo me siento hoy? Hoy me levanté. Algunos dicen: me levanté con el pie izquierdo, ¿verdad? De acuerdo a cómo me siento, de acuerdo a cómo está el estado de ánimo. Y muchas veces también así venimos a la iglesia: hoy no quiero cantar. Eso no depende de que si queramos o no queramos cantar. En el momento que usted entra por esa puerta, usted tiene que venir decidido. ¿Sabe a qué? A exaltar al Señor. Cualquier pensamiento que el enemigo quiera traer, entonces va a caer en el nombre de Jesús. ¿Cómo me siento en mi trabajo? Muchas veces. ¿Cómo me siento en mi matrimonio? El matrimonio es una cuestión de decisión. Yo decido amar.
yo decido ceder, yo decido seguir adelante. ¿Cómo me siento respecto a la adoración? ¿Cómo me siento con respecto al predicador? O de repente ando buscando ahí el programa del mes. Es que hoy va a predicar Julanita, hoy va a predicar Julanito, entonces voy a escoger el menú. No debe de haber esa actitud en nosotros, porque Dios, a todas las personas que coloca en este lugar, Dios les ha dado esa gracia para poder compartir la palabra del Señor. Esta vida basada en los sentimientos nunca conocerá el poder transformador de Dios, porque no tiene en cuenta la renovación del entendimiento. Entonces nosotros tenemos que estar y buscar esa sabiduría del Señor para rechazar cualquier oferta que el mundo quiera traer a nuestras vidas. En primer lugar, dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí dice, todas son hechas nuevas. Entonces hemos experimentado un nuevo nacimiento, somos nuevas criaturas, por lo tanto, tenemos que despojarnos de la vida antigua, despojados de la vida antigua. Efesios capítulo 4, verso 22 y verso 23 dice lo siguiente: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Y mire cómo estaba el viejo hombre, dice que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovado, dice, en el espíritu de vuestra mente. Ahí es donde tenemos que buscar la renovación en nuestra mente. Tenemos que despojarnos entonces de la forma natural y egoísta y pecadora en que piensa y actúa este mundo. Y este mundo va de mal en peor. Por eso es necesario que como sociedad y como familia nos acerquemos a Dios, pero lo busquemos de todo corazón. No como cualquier religión, porque el Señor no es una religión, el Señor es la verdad y la vida, y Él merece ser exaltado. Entonces, tenemos que despojarnos de la manera egoísta y normal que el mundo puede actuar en esta sociedad. Y dice el libro de Proverbios capítulo 6, del verso 16 al verso 20. ¿Qué dice el mundo? Si me haces una, pues yo te voy a dar dos, es lo que dice el mundo. Y la ley que decía, ojo por ojo, diente por diente, la ley del talión. Pero en Cristo Jesús, Él nos manda más bien a bendecir a aquellas personas que nos maldicen a nosotros. Proverbios capítulo 6, verso 16 dice, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Y mire las cosas que vienen aquí, dice, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y también dice el que siembra discordia entre hermanos. Dios quiera que ninguna de estas cosas haya acá en su pueblo, pero si hay algunas, si nos identificamos o usted se identificó con algunas, entonces son 6 cosas que aborrece el Señor, dice, y aún 7 abomina su alma. Para reflexión entonces, también de qué otra cosa tenemos que despojarnos de esa vida antigua, del hombre viejo, el cual el apóstol Pablo dice que vive y está en práctica de las obras de la carne. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, que tenemos que despojarnos de ese hombre que está viciado. Y dice la palabra del Señor en Gálatas capítulo 5 del verso 19 al verso 21. Dice la Escritura, y manifiestas son las obras de la carne, que son, dice, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras,
orgías. Y mire con qué concluye acá la palabra del Señor. Dice, y cosas semejantes a estas, dice, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes. Y oiga bien, aquí viene la sentencia o el llamado de atención de la palabra del Señor. Y cosas semejantes a estas, dice, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y la palabra es viva y eficaz. Esta palabra no la podemos quitar de acá. No la podemos quitar, ya está escrita, ya está establecida. Por lo tanto, tenemos que reflexionar si hay alguna situación de esta con la cual todavía estamos bregando, porque hay que reconocer que así como tenemos fortalezas, así también tenemos debilidades. Yo no sé cuál es su área débil, pero el Señor sí la conoce. Y el Señor, déjeme decirle que quiere ayudarle. El Señor quiere que usted llegue y que yo lleguemos allá a la gloria eterna con el Señor. Y la palabra es clara, aquí dice acerca de los cuales os amonesto, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos, a menos que caigamos rendidos a su presencia y pidamos perdón de todas nuestras faltas. Entonces, cuando hablamos también de todas las obras de la carne, nos referimos a los deseos de los ojos, a los deseos de la carne, como también a la vanagloria de la vida. También tenemos que hacer morir lo terrenal en vosotros, vistiéndonos del nuevo hombre. Tenemos que vestirnos del nuevo hombre creado según Dios, dice la Escritura. Y nos vamos a ir allá a la carta a los Colosenses, capítulo 3, del verso 1 al verso 6. Tenemos que hacer morir lo terrenal, porque el mundo a toda costa va a querer entrar a la iglesia con sus modismos, con sus cosas. Y si no tenemos cuidado, podemos ser presa fácil de cualquiera de esas situaciones. Colosenses capítulo 3, del verso 1 al verso 6, dice la Escritura: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, dice, sentado a la diestra de Dios. Versículo 2 dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. Y vuestra vida, mire qué glorioso lo que dice aquí, y vuestra vida, dice, está escondida con Cristo en Dios. Versículo 4, cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y vea también lo que dice el verso 5, dice: haced pues morir, dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Mire la sentencia que tiene aquí la palabra del Señor. Cosas por las cuales, dice, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Pero usted y yo queremos ser obedientes. Levante la mano a aquellos que quieren ser obedientes. Bueno, entonces, si nos identificamos con alguna área de estas, ¿qué tenemos que hacer? Entregársela al Señor, despojarnos y decirle, ser sinceros con Él y decirle: Señor, no puedo con esta debilidad, no puedo con esta área, pero sé que en tu nombre voy a vencer. Amén, pueblo del Señor. Entonces tenemos que despojarnos de todas aquellas cosas que van a impedir que verdaderamente el nuevo hombre se manifieste como un verdadero hijo de Dios. En segundo lugar, yo les instruiré, dice el Señor, yo les instruiré en el camino en que deben andar. Yo no sé si anteriormente, el domingo anterior o al antepasado, les decía yo que me identifico con este Salmos. Salmos capítulo 32
en el verso 8, que quiere leerlo conmigo. Ahí está ya en la pantalla. A la cuenta de 2. 1, 2. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Sabe que los ojos del Señor están sobre su vida? Los ojos del Señor están sobre los televidentes y los que nos escuchan. Los ojos del Señor están sobre mi vida y sobre cada uno de nosotros. Podemos quizás hacer cosas creyendo que nadie nos ve. Y allá afuera, puede ser en la vida pública o en la vida privada, y no, aquí no está el pastor, aquí no está el líder, pero, delante de los ojos del Señor estamos al descubierto. Si desde el momento que le abrimos la puerta de nuestro corazón, recibimos el sello del Espíritu Santo y mora en nosotros, entonces ¿a dónde vamos a huir de la presencia del Señor? Por eso el Señor quiere instruirnos cada día en qué camino tenemos que andar. Dios al Hijo, al que ama, disciplina. En otras palabras, si nosotros de repente Dios ve que nos queremos desviar, Dios nos va a encarrilar a través de la disciplina. ¿Y sabe por qué lo hace? Porque nos ama, porque tiene pensamientos de bien para nosotros. Por eso Dios permite muchas veces la disciplina en nuestras vidas, porque vamos por un camino equivocado. Entonces el Señor quiere que reflexionemos y que reconozcamos que Él es el dueño de nuestras vidas. Hebreos capítulo 12, del verso 5 al verso 8 dice la Escritura. Aquí que habla en relación a la disciplina del Señor. Dice el verso 5 de Hebreos capítulo 12, dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, dice, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor, dice, al que ama, ¿qué pasa? Dice, disciplina, y azota, dice, a todo el que recibe por hijo. ¿Y cuántos hijos del Señor hay acá? Ahora le cambio la pregunta: ¿cuántos han experimentado la disciplina del Señor? Pero es mejor caer en la disciplina del Señor que en el hombre, dije, que la del hombre, porque Dios, como nos ama, siempre es para bien. Siempre nos va a disciplinar y corregir para bien. El verso 7 dice: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Versículo 8 dice: pero si se os deja sin disciplina, de la cual, dice, todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Y le hago una pregunta: ¿cuántos están agradecidos de repente por la disciplina que le dio su Padre terrenal? ¿Cuántos alcanzamos esa buena disciplina? Que me recuerdo yo que mi madre, cuando estaba en alguna conversación de adultos, solo era una mirada, y eso significaba escapar de aquel lugar, ¿verdad? Esa disciplina, imagínense cómo nos educaron nuestros padres. Gloria al Señor por mi papá y por mi mamá, esa gente de tierra adentro, humildes, campesinos, trabajadores, pero hoy somos, ¿verdad?, por lo que Dios ha hecho, pero por esos principios y valores que sembró esa gente. ¿Cuántos glorifican al Señor también por sus padres, verdad? Y tenemos que honrarlos, aunque no estén en vida con nosotros. Pero yo me recuerdo muy bien cuando yo venía para acá, para la capital, y mi papá me despachaba en el bus, me decía, solo me decía como 3 palabras: tranquilo, papá, me decía, tranquilo. Y eso significaba que me tenía que portar bien, que tenía que andar en tranquilidad, ¿verdad? Entonces, la Biblia hace referencia que si nuestros padres nos corregían, aun como a ellos les parecía, cuánto más la disciplina del Señor, que es para bien. El momento en el cual yo estuve privado de libertad, yo glorifico al Señor, porque ese fue un momento también de la disciplina
de Dios para mi vida, para fortalecer varias áreas en las cuales, qué sé yo, uno con el transcurrir del tiempo descuida, y en ese lugar no había excusa. Había tiempo para leer la Escritura, había tiempo para orar, había tiempo para compartir la palabra. Y la corrección y la disciplina del Señor es para bien. Después vimos todo el proceso y Dios fue glorificado, porque de Él es la gloria y a Él le atribuimos honra, gloria y majestad. También no podemos andar entre dos pensamientos, iglesia amada. A estas alturas del partido, como decimos en el lenguaje popular, no podemos andar entre dos pensamientos. Aquí no hay medias tintas, o estamos con Dios o estamos con el enemigo. Entonces tenemos que ser decididos, tenemos que estar convencidos verdaderamente a qué Cristo nosotros hemos conocido. A un Cristo que cambia, a un Cristo que transforma, es el Señor que hemos conocido, amén. Dice Primero de Reyes capítulo 18 en el verso 21. Primero de Reyes 18, 21 dice lo siguiente: y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Como el Señor también nos dice a nosotros, iglesia cuadrangular: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo dice: no respondió palabra. Solo hay dos caminos. Solo dice la Biblia que hay dos caminos: el camino ancho y el camino angosto. Entonces nosotros decidimos qué camino vamos a transitar. Y los propósitos de Dios para nuestras vidas, que son perfectos, es que si Él ve que si usted o yo nos estamos desviando, Él dice: es por este camino. Yo te voy a dar a entender, te voy a enseñar cuál es el camino que debes tomar. Entonces es importante eso. Dios conoce nuestra vida, conoce todo lo que hacemos. Él conoce todo lo que hacemos. Salmos capítulo 139 del verso 1 al verso 4. ¿Quiere leerlo conmigo? Salmos capítulo 139 del verso 1 al verso 4, a la cuenta de 2. 1, 2. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos, como dice ahí, y todos mis caminos, como dice, te son conocidos. Pues aún dice: no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Amén. Entonces no podemos escondernos de la presencia del Señor. Ahorita, los días jueves, hemos comenzado unas clases en relación al mensaje de las 7 iglesias que el Señor Jesucristo envió a través del apóstol Juan. Y narra la escritura, esto lo puede leer usted detenidamente en su casa, en el capítulo 2 y en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Ahí podemos ver el mensaje que Cristo da a la iglesia. Pero me llama la atención que hay una frase que el Señor le envía a cada iglesia: a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Esmirna, a la iglesia de Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia, como también a la iglesia de la Odisea. Primero viene la palabra y se dirige, este es el mensaje, a esta iglesia. La siguiente frase que dice es: yo conozco, le dice. Yo conozco tus obras.
Yo conozco cuál es tu comportamiento. Iglesia, el Señor nos conoce a cada uno de nosotros. Él sabe verdaderamente lo que pensamos. Él sabe verdaderamente cómo actuamos, cómo andamos en esta vida. Él sabe si al salir de esa puerta somos personas diferentes. Pero Dios nos está haciendo el llamado en esta hora a que nos volvamos y nos entreguemos de todo nuestro corazón al Señor, para que en aquel tiempo no vayan a haber sorpresas, que de repente la persona que menos esperábamos que estuviera en el cielo, allá va a estar con el Señor, y la persona que creíamos que iba a estar, no va a estar. Entonces no caigamos en el descuido espiritual. Amén, pueblo del Señor. Mire, silencio sepulcral, miren, no va. Estamos atentos a la palabra del Señor. Gloria al Señor. Y en tercer lugar, pueblo del Señor, hermanos y amigos que nos ven y que nos escuchan, Dios demanda un camino de santidad. Diga conmigo, Dios demanda un camino de santidad. Ahora dígale a su vecino, Dios está demandando de tu vida santidad, dígale. Dios está demandando santidad. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 15 y verso 16. ¿Cuántos les agrada que estemos hablando de este tema de santidad? Porque tenemos que buscar la santidad, dice la Escritura, sin la cual nadie verá al Señor. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 15 y verso 16 dice, sino como aquel que os llamó, es como dice, es santo. Sed también vosotros santos, dice, en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, como dice, sed santos, porque yo soy santo. Dios demanda, iglesia cuadrangular, Dios demanda que los líderes, que nosotros, los que servimos al Señor en cualquier área, sea predicando, sea cantando, sea enseñando, sea sirviendo en cualquier lugar, como también la grey del Señor, que vivamos vidas santas y consagradas a Él, vidas que verdaderamente reflejan la pureza y belleza del carácter del Dios al que decimos conocer. Dios está demandando en este tiempo que su pueblo, el liderazgo y toda la iglesia del Señor vivamos vidas consagradas, porque la venida del Señor se acerca, y en el tiempo que menos esperado, como ladrón en la noche, va a venir el Señor a levantar a su pueblo. Y aquel que esté vestido, dice la Escritura, con vestiduras limpias y resplandecientes, vamos a encontrarnos con el Señor. Salmos capítulo 24, verso 3 y verso 4, vea bien lo que dice la Escritura. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Es una interrogante que nos hace aquí la palabra del Señor, y aquí está la contestación. Dice, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. El limpio de manos. También la palabra del Señor dice en Santiago capítulo 4, en el verso 8. Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo, que dice, purificad vuestros corazones. Dios demanda santidad de su pueblo porque Él es santo. Él nunca ha cometido pecado. Ese es un atributo. Es un atributo de Dios, y por lo tanto todos los que somos seguidores, al llamarnos cristianos que profesamos la fe en Jesucristo, también es el deseo de Dios que nosotros practiquemos o que vivamos en santidad. Hebreos capítulo 4, en el verso 15 dice lo siguiente: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino, dice, uno que fue tentado en todo, según dice nuestra semejanza, pero ¿cómo dice? Pero sin pecado. Él afrontó la cruz
el sufrimiento, pero sin pecado. Y Él también demanda que su iglesia practiquemos o vivamos en santidad. Y ya para ir concluyendo también, es importante, iglesia amada, usted que nos ve y que nos escucha, que podamos reflexionar y meditar en esto. Para poder ver al Señor, debemos seguir. Además de eso, debemos andar en santidad. ¿Sabe por qué? Porque lo inmundo no podrá estar en la presencia del Señor. Lo inmundo, déjeme de repetirle, no podrá estar y habitar en la presencia del Señor. Porque para eso fue enviado el Señor Jesucristo a pagar el precio por nuestras faltas y por todos nuestros pecados ahí en la cruz del Calvario. Dice Hebreos capítulo 12 en el verso 14, seguid la paz con todos. Y además de eso dice, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén, pueblo del Señor. Entonces la santidad, déjeme decirle, no se consigue por el contacto que podamos tener con cosas sagradas y santas. Por el contrario, la santidad solo se consigue por medio de un contacto cercano y una comunión real e íntima con Dios. Segunda de Corintios capítulo 7 en el verso 1 dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, quiere decirlo conmigo, quiere leerlo, dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Además de eso, déjeme decirle, podemos estar haciendo cosas espirituales, podemos leer la Biblia, podemos predicar, podemos asistir a la iglesia, podemos estar cantando también, alabando al Señor, podemos enseñar, podemos servir. Dios se puede manifestar a través de milagros, pero verdaderamente estar separados y no tener esa comunión con el Señor. En aquel día se va a saber, van a decir, muchos, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y Él que va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco, al fuego eterno preparado. Entonces, pero nosotros nos vamos a esforzar. ¿Cuántos vamos a buscar la santificación en el Señor? ¿Cuántos nos vamos a consagrar cada día delante del Señor? Amén, iglesia amada. Concluimos entonces de la siguiente manera en relación a este tema: no os conforméis a este siglo. A medida que somos transformados en nuestro interior, se observarán las evidencias a través de los frutos, los cuales serán evidentes en la vida externa, ya que otros podrán observar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta a través de nuestra vida. Las demás personas van a decir, verdaderamente yo veo que esta persona ha cambiado. Padre, en el nombre de Jesús, te exaltamos y te bendecimos. Gracias por tu santa y bendita palabra. Tú eres fiel, Señor. En el nombre de Jesús te damos todo honor, toda gloria a ti, Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero si hay aquí en este lugar, en este auditorio, alguna persona que ha sido tocada con la palabra, alguna persona que de repente se ha apartado de los caminos del Señor y quiere nuevamente acercarse al Señor, o hay alguna amiga o amigo que está en este lugar o que nos ve o que nos escucha, quiere acercarse al Señor, repita conmigo esta oración. Diga después de mí: Señor Jesús, en esta hora, después de escuchar tu palabra, me acerco a ti, te pido perdón por mis faltas. Yo también, Señor, quiero despojarme de todas aquellas cosas de la vida antigua del pasado. Cámbiame, transfórmame, quiero vivir en santidad. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Cristo Jesús.
Amén y amén. Si usted... El Centro Evangélico Cuadrangular, una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar, presentó su programa Palabras de Vida Eterna. Búsquenos en www.cuadrangular.org y como Centro Evangélico Cuadrangular en nuestras redes sociales. Contáctenos a los teléfonos 2220-1840, 2220-1841 o envíe su WhatsApp al 3160-9742. Visítenos en la Quinta Avenida de Comayagüela, entre 12 y 13 calle. ¡Le esperamos!